¿Cómo toma la decisión de elegir esa carrera una persona que es administradora de empresas y resulta vinculada entre lo social y de lo público? Y no tenemos un representante en el Senado de la República, que deberíamos al menos tener y hace uno. rato pasa eso. Es muy necesario tener y hay un una senador. capacidad, el Quindío también puede tener una capacidad de sacar un senador. Hoy, en un café con JM, William David Grisales, líder social y consultor político. Saludo cordial para todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestras plataformas digitales aquí en un café con JM. Hoy me encuentro con un amigo, William Grisales, líder social, consultor político. William, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Joan, buen día, un saludo y además agradecido por tenerme en cuenta para este espacio y listo para conversar, listo para lo que se venga. Hace rato no hablábamos porque teníamos planeado esta cita, pero bueno, hasta que por fin se logró, ¿no? Sí, desde hace mucho veníamos hablando, de hecho desde que yo estaba en Bogotá, sí. Allá me veía los podcasts de Un Café con JM cuando salía a trabajar del Congreso y llegaba de una a vermelos. Incluso usted me dijo que tenía las puertas abiertas porque me podía ayudar allá con los invitados y todo. Varias veces le dije, cuando quiera entrevistar a algún senador, algún representante, ahí tenemos los amigos que... Muchas gracias. Y sigue abierta la puerta, ¿no? Por si de pronto claro. Más adelante. William, de los Quindos, por ahí decía en su hoja de vida que Bogotá o los Quindos, explíquenos más o menos de dónde nace esa... Yo soy nacido acá en Armenia, sí. Yo nací en el barrio Popular en 1989, muy pequeñito mi familia se trasladó a la ciudad de Bogotá, al barrio San Francisco, en Ciudad Bolívar, y allá residimos durante cerca de 8 años porque mi papá trabajaba en la multinacional Siemens Móvil. Sí. Entonces allá estuvimos durante unos años, allá estudié parte de mi primaria y retornamos otra vez cuando yo tenía alrededor de 9 añitos, 8 o 9 añitos, retornamos otra vez, pero ya vinimos a vivir al barrio La Arboleda. Ahí estuve en La Arboleda, sí. También un tiempo con mis abuelos, y ya después nos fuimos para el barrio Los Quindos, donde pues mi familia lleva cerca de 27, 28 años viviendo allá. ¿Pero la primaria y el bachiller en gran mayoría lo hizo en Los Quindos o en...? Sí, entre Los Quindos y el INEM, Quindos y el INEM, y finalmente pues salí del INEM, pero sí alterné entre Bogotá, porque allá hice como primero, segundo, tercero, y ya después llegué a Armenia y terminé ahí de estudiar la primaria y la secundaria. ¿Cómo toma la decisión de elegir esa carrera una persona que es administradora de empresas y resulta vinculada entre lo social y de lo público? Inicialmente lo que pasa es que yo piqué mucho, Joan, yo arranqué a estudiar varias carreras y no las terminé, porque en mi juventud fui como muy descocado, muy disperso. Un poco rebelde. Yo diría que muy rebelde, no un poco rebelde, sino muy rebelde. Y empecé varias carreras, yo arranqué a estudiar administración pública. Sí. Después me decanté hasta cuarto, cinco. Hice hasta cuarto semestre, quinto semestre. Después me fui por antropología en la Universidad Nacional, pasé las pruebas, todo, y cuando arranqué a querer estudiar la carrera, iniciaron los paros alrededor del 2011, 2012, los paros estudiantiles. Y hasta ahí le llegó el Es que en la Universidad Nacional no hay forma de estudiar por los paros detienen todo. Entonces ahí regreso otra vez con la idea de querer estudiar acá, intento y busco la forma de estudiar Derecho en la Universidad de la Gran Colombia, me arrepiento y dije no, pues tengo que estudiar algo porque ya había arrancado Administración Pública, Antropología, iba a arrancar Derecho y nada, entonces dije no, voy a estudiar Administración de Empresas. ¿Cuánto tiempo perdió ahí? ¿Para ahí 2 años? Yo creo que por ahí unos 3, casi 4 años, prácticamente toda la carrera pensando y definiendo qué quería estudiar. Al final me decanto por Administración de Empresas, entro en una universidad privada y ahí ya me pongo muy juicioso y a la par iba estudiando en el SENA un tecnólogo en gestión administrativa y a la par terminé los dos. ¿En qué momento, digamos antes de empezar a hacer ese pregrado, resulta siendo tan rebelde? O sea, muy vinculado también al tema de las barras del Quindío, ¿estuvo vinculado ahí o solamente era un aficionado más? Yo estuve un tiempo largo, varios años en la barra del Deportes Quindío en la Artillería Verde. Arranqué a finales del 2003, estuve hasta finales del 2009 donde ya se divide la barra y arrancamos con otra barra en Oriental, y en esa estuve cerca de 2-3 años y de tanto problema, tanta pelea y también la situación del equipo dije como no, pues se me está yendo la vida acá
Sí. en cosas que no estoy aprovechando para mí, para mi familia. Eso no significa que deje de ser hincha del Quindío, yo voy a ser hincha del Quindío toda mi A vida, muerte. Johan, independiente pase lo que pase, pero sí quise como apartarme del tema de las barras, sobre todo porque me tocó un momento de mucha violencia, no solo con otros equipos, sino también con el mismo Deportes Quindío. Entre nosotros nos damos muy duro y llegó un momento en el que dije, no más, me salgo y voy a dedicarme a otras cosas ya en mi vida. ¿Y por qué ese amor tan puro por Rosario Central cuando que hay una afinidad entre esos dos equipos? Sí, Cuéntenos es una- por qué surge ese amor por Rosario Es una Central. historia que viene más que todo como por la fundación del Deportes Quindío. Entonces, Sí. como en una época también estando muy pelado, estaba yo tan cansón y tan insoportable que mi mamá buscó ayuda en el bienestar familiar para que me pusieran a hacer alguna cosa. Entonces, el bienestar familiar... No lo que aguantaban en la casa. No me aguantaban en ninguna parte. Entonces lo que hizo el bienestar familiar fue orientar a mi mamá hacia la Universidad del Quindío, donde funcionaba una vaina que no sé si todavía existe, que se llamaba o se llama la Precooperativa Juvenil. Sí. Y la Precooperativa Juvenil operaba en la Universidad del Quindío y allí le enseñan a uno un arte, a hacer escobas, a hacer pan, a hacer una cantidad de cosas. Ahí despertó un poquito mi gusto por la cocina. Y allá yo vine a conocer al profesor Segundo Urruti, que era el que entrenaba como las divisiones menores ahí, y él fue el que nos empezó Es a el contar. que fue jugador del Quindío. Exacto, fue jugador del Quindío histórico, ídolo además, y él fue el que nos empezó a contar esa historia entre Deportes Quindío y Rosario Central, que nosotros no teníamos ni idea de eso, y ahí se despertó como ese cariño y ese amor por Rosario ¿Y Central. cuál es esa historia de Rosario Central pues así como muy cortica? Básicamente fue que ellos, hubo una crisis en el fútbol argentino y ellos salieron como a buscar oportunidades por Latinoamérica, y cuando llegaron a Armenia, ese equipo de Rosario Central que había sido, entre comillas, desafiliado, llegaron a Armenia a jugar un amistoso, y jugaron tan bien que les propusieron acá quedarse jugando en representación del Atlético Quindío en esa época. Ni siquiera el Atlético Quindío, era la idea del Atlético Quindío. Sí. Entonces empezó a llamarse el Wanderers, porque ellos eran Wanderers de Rosario, así se bautizaron cuando salieron, porque no podían jugar con el nombre de Rosario Central, era un equipo oficial. Y empezaron a jugar con ese Wanderers de Rosario, ya después acá se empezó a llamar Atlético Quindío, fundaron el equipo, y esa plantilla de unos exjugadores de Rosario Central y de Newell's Old Boys empezaron a formar esa plantilla del Atlético Quindío, que ya después fue tan gloriosa en esa época del 50. William Grisales, consultor político, líder social, aquí en Un Café con JM, y ya regresamos en nuestro segundo bloque. El agua es nuestro mayor tesoro. En el Quindío, ríos como el Quindío, el Roble, Río Verde y Santo Domingo nos brindan vida y sostenibilidad. Desde la CRQ, protegemos nuestras fuentes hídricas, monitoreamos su calidad y fortalecemos el acceso al agua en toda la región. Pero su cuidado es tarea de todos. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Usa el agua con conciencia y compromiso. Cuidemos juntos nuestro recurso más valioso. CRQ, protegiendo el futuro del Quindío. Bienvenidos a Chucho Asados. Descubre la magia de nuestra carne asada al parrilla. Nuestro secreto está en el sabor y te aseguramos que te enamorarás de nuestros tacos. Tenemos servicio a domicilio, los esperamos. Cuidarnos es una tarea de todos. A veces creemos que tenemos bajo control nuestro bienestar, hasta que la vida nos sorprende en situaciones inesperadas que no podemos controlar. Protegernos es nuestra responsabilidad. Por eso, en Parejas Seguros nos unimos para acompañarte y hacer posible una vida más tranquila para ti y tus seres queridos. Parejas Seguros, pasión por tu protección. Más música. Punto. FM. Continuamos en Un Café con JM, William David Grisales, líder social y consultor político.
aquí en un café con JM con William Grisales, consultor político y líder social. Hablemos de ese paseo. Ese fue el único paseo que usted hizo a Argentina cuando fue a un partido de Rosario Central, ¿cierto? ¿Cuál es esa experiencia? Cuéntenos un poquito sobre eso. Hablemos de la experiencia de haber conocido el mundo Rosario Central. Sí. Porque digamos que en Argentina tuve varias Que experiencias. yo le hice un comentario, que tan bonito el estadio de Boca, y usted me dijo, no, ese de Boca era como el más feíto. Pero se hizo un recorrido por toda Argentina. En ese momento hablamos, yo hice un recorrido por el Gran Buenos Aires y también por la provincia de Córdoba, Sí. la provincia de Santa Fe, donde está Córdoba de Rosario. Conocí varios estadios, conocí varias canchas en el Gran Buenos Aires, porque solo en el Gran Buenos Aires, en lo que es la provincia de Buenos Aires en sí, hay cerca de 35 estadios, o sea, hay muchísimos equipos de fútbol, tanto de la C como de la B como de la primera división, clubes completos. Y también en la ciudad de Rosario existen 3 clubes fundamentados y pues uno conoce toda esa cultura, ¿no? Empieza uno como a adentrarse Hay un mucho poco más, furor de fútbol allá, muy... uno que le gusta mucho el fútbol, allá se respira fútbol en todas partes, fútbol Sí. y política. Sí, Argentina 100% fútbol y son política. muy pues, apasionados. es lo que me gusta, entonces lo disfruté mucho. Y puedo rescatar del mundo Rosario. Yo siempre le decía a todas las personas con las que tengo buena amistad que a mí se me asimila mucho, se me asemeja mucho Rosario con Armenia. Ujú. Son unas similitudes hasta Sí. extrañas porque queda en el interior del país, en el corazón de Argentina, queda Rosario, lo Y mismo es pequeño también. lo mismo que el Quindío. No, Rosario es grande, Sí. es grande, es un territorio grande, pero tiene muchas riquezas naturales, lo mismo que el departamento del Quindío, cruza el río Paraná, tiene unos lindos valles para ir a conocer y para visitar, y la gente es muy acogedora, es muy parecida a la gente de Rosario, a la gente de Armenia. Hay buena A la gente energía. del Quindío, es gente que te recibe bien, que te trata Lo bien. tratan bien, sí. A diferencia de los porteños que no son tan amables, los porteños, es decir, los de Buenos Aires, que vendrían siendo, ¿Los transformándolos, costeños, qué? vendrían siendo los rolos. Ah, Los ya. rolos de Argentina vendrían siendo los porteños. Y acá, pues, nos caracterizamos por esa amabilidad y como por ese don de gentes, y lo mismo pasa con la gente de Rosario. La gente de Rosario, tengo muy buenos amigos en Rosario, personas que fueron dirigentes del Club Atlético Rosario Central. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, William. ¿Por qué toma la decisión de estudiar o hacer una especialización en marketing político? Después de un tiempo largo, me imagino que por el tema de ser líder social y de haber sido candidato a edil, que logró una votación importante y que eso le generó una experiencia. Pues cuéntenos un poco sobre eso. A ver, yo siempre he sido un hombre que me ha gustado mucho la función pública, más Sí. allá de pensar en los cargos de elección por temas electorales, me gusta la función pública. El hecho de ser servidor público me parece uno de los máximos honores y privilegios que puede tener un ciudadano Claro. en Colombia, en cualquier parte del mundo. Y ese tema de la escogencia de esa especialización o de ese posgrado no fue tanto ni siquiera decisión mía, fue una decisión más influenciada por mi amigo John Edgar Pérez. Yo estuve charlando con él un día y yo le dije, ve Perea, yo tengo ganas de hacerme una especialización en alta gerencia. Entonces él se quedó mirándome y me dijo, no, yo creo que usted se puede ir más por algo político. A usted no le Sí. gusta el marketing, yo veo que usted es mucho de marketing, me ha Sí, ayudado claro. a mí mucho en Y temas por de la marketing. experiencia que ha tenido, Claro. porque uno, digamos que puede dar asesorías frente al marketing político de manera empírica por la vivencia que usted ha tenido como candidato, porque eso también ayuda mucho. Claro, ¿no? Y como líder y en los diferentes procesos políticos en los que Claro. uno aprende cositas, pero ya otra cosa es cuando usted empieza a conocer Desde todos la los academia. procesos técnicos que hay dentro de una campaña para usted poder llegar al corazón de la gente o cómo orientar las ideas que quiere expresar un candidato. Entonces fue el mismo Perea que me dijo, como no, yo lo veo, usted tiene buenas habilidades a la hora de armar en ese aspecto del marketing, de la publicidad, de la estrategia, ¿por qué no se mete por ahí? Mire esta especialización que hay en el externado. Entonces él me la envió. Digamos que el hecho de ir a estudiar a Bogotá fue muy dispendioso. Para mí en ese momento fue difícil porque yo me encontraba vinculado laboralmente muy estable acá en Armenia y uno la piensa, Joan, uno dice, este tema de la política y de lo público es muy inestable, yo cómo voy a soltar Además, usted que es una persona tan rebelde que viene de abajo para ir a foguearse con personas de la alta esfera allá, porque me imagino que es una universidad de estrato alto. ¿Y cómo fue esa experiencia con esa gente, Bueno, con la gente? cuando yo tomo ya la decisión determinante que me voy a ir a estudiar a Bogotá,
lo primero que yo encuentro es el apoyo de Perea, digamos que por eso ese cariño, esa fraternidad Sí, claro. con John Edgar, porque pues no cualquiera te dice como venga pues yo lo apoyo para que Además estudie, tiene que para ser que uno trabaje. agradecido, claro. Total, entonces a pesar de que Perea y yo chocamos mucho porque pensamos diferente, y eso es bueno, la amistad dentro de la En diferencia. medio de la diferencia, claro. Exacto. Siempre es una persona que me entiende y me ha apoyado mucho, y él me dijo, hermano, arranque. Yo le dije, hermano, yo tengo esta preocupación, tengo estos miedos, porque usted sabe que yo tengo mis hijos, tengo mi familia en Armenia, tengo mi vida Tiene en una Armenia, responsabilidad, tengo claro. mi trabajo muy estable en Armenia. Me dijo, no, hágale, que usted es un hombre echado para adelante y yo sé que le va a ir muy bien, yo lo voy a apoyar, lo voy a respaldar, arranque. Y tomé la decisión, renuncié acá en las empresas públicas de Armenia y arranqué para Bogotá. Me vinculé en el Congreso, en el equipo de trabajo de John Edgar Pérez, y empecé a estudiar el posgrado en marketing político y estrategias de campaña, y empecé a conocer y a contactarme con una cantidad de gente muy importante, además de grandes posiciones a nivel nacional, porque usted conoce gente hasta el nivel internacional. Sí. Entonces eso me sirvió mucho para entender muchas cosas, para proyectar, para ver la política con una mirada diferente, ¿no? Como la ve uno acá en el departamento del Quindío. Ya usted Me llegar a imagino que Bogotá, todos los territorios, el panorama político es diferente, porque claro, es muy abierto, hay Sí, gente, claro. hay funcionarios, hay funcionarios de todos los niveles, no solo administrativos, sino también políticos, hay representantes, senadores, exmagistrados, y una calidad, un nivel docente muy alto, y pues obviamente usted empieza a abrir un poco más el espectro y a conocer un poco más y a abrir esa visión de la política que tiene uno de Armenia y del Quindío, porque acá pues no hemos dejado de ser, orgullosamente lo digo, un pueblo, no hemos dejado de ser una región muy pequeña, y usted llegar a Bogotá y estar en el Congreso de la República, que es donde está la concentración del poder político, ahí usted empieza a entender muchas cosas. ¿qué tal la experiencia de haber asesorado, por ejemplo, a John Edgar Pérez, a la representante Pizarro, estar en una experiencia, en una candidatura a la alcaldía y a la gobernación, y lograr unos objetivos, pero también perder otros? O sea, eso debe ser muy complejo también, pero también le sirve como experiencia. Lo que pasa, Joan, es que eso hace parte de la política. En los procesos electorales nunca hay ganadores ni perdedores. O sea, hay ganadores y perdedores en los procesos políticos, en la representación política. Y es un Pero riesgo, claro. Claro, total. Pero en los procesos electorales como tal, siempre se gana y siempre se aprende. En cuanto al haber trabajado con representantes como John Edgar Pérez, a quien considero un amigo y un mentor, y con la representante María del Mar Pizarro del Pacto Histórico, que es una excelente representante, una gran profesional, me deja dos enseñanzas, y fue haber visto dentro de un mismo gobierno, o sea, dentro de un mismo periodo, haber Dos visto polos las opuestos. dos caras de la moneda. Es decir, yo en este gobierno puedo decir que estuve en oposición y también estuve en coalición de Sobre todo gobierno. la percepción de la persona como tal. Exacto, entonces estuve con John Edgar, que es dentro de la oposición, para mí uno de los congresistas que hace oposición con más altura, porque John Edgar se centra en los argumentos y es una persona que siempre desde lo técnico critica y es muy duro con el presidente y con el gobierno, pero es una persona muy respetuosa y muy suave con la persona, con el ser humano que es el presidente y con el ser humano que son los funcionarios. Y por el lado de María del Mar, como representante a la Cámara o como congresista del Pacto Histórico del Partido de Gobierno, muy centrada, muy estructurada y muy crítica dentro de las cosas que el gobierno hace bien, pero también sacando aparte, no es sectaria, no es ciega con las cosas en las que el gobierno de Petro se ha equivocado. Para mí fue una experiencia magnífica haber estado en las dos caras de la moneda. ¿Cómo lo percibe usted frente al tema de elecciones de Cámara y Senado y a una posible, digamos, elecciones de alcaldía y gobernación? Porque todo depende, me imagino que Cámara y Senado, eso surge también un impacto frente a las elecciones territoriales. ¿Qué concepto le da usted como experto en eso, digamos, como especialista? El panorama político en el departamento del Quindío, yo pienso que la percepción del público hacia los políticos no ha mejorado. Es decir, la gente sigue pensando que los políticos no están haciendo nada por el territorio. Y es difícil que la gente logre entender que el desarrollo de un departamento como el Quindío depende mucho no solamente de sus políticos locales, sino de los políticos nacionales, del presidente, de sus congresistas, de sus senadores, de una cantidad de cosas que hacen que los recursos del nivel central, siendo este un país centralista, un estado centralista, lleguen al departamento del Quindío y se pueda hacer esa repartición, esa inversión. ¿Qué pienso yo? Que no hemos salido del mismo discurso de las guerras políticas internas, es decir, nuestros políticos de un lado o del otro, claro, sí. no se han podido poner de acuerdo al menos para
Trabajar en equipo. para lo básico, para las obras necesarias en temas de movilidad, infraestructura. Yo pienso que si al menos pudiéramos romper ese bloque de hielo de nuestros gobernantes, de nuestros dirigentes, al menos para las obras básicas que necesita el departamento en temas de infraestructura, que se vuelve importantísimo para el turismo, para la movilidad. Mire el tema del turismo, cómo nos está generando de dinero, de empleo, de ingresos, pero no hemos podido hacer una articulación real, Joan, para que eso pueda verse impactado de una manera no solamente sostenible con el medio ambiente, sino también en el tiempo, que no sea solamente esa afluencia grande de turistas en temporadas como Semana Santa, diciembre, vacaciones, sino que sea constante todo el año. Pero a nivel nacional también hay una injerencia frente a los territorios, porque si no hay un engranaje desde los territorios hacia el gobierno nacional, pues también se van a perder la posibilidad de poder ver inversión dentro del departamento del Quindío. No sé si eso también influye mucho. Yo siempre he pensado que desde el poder central, desde la presidencia de la República, nosotros nos ven con ojos de que somos muy irrelevantes, somos irrelevantes política y electoralmente, y no lo digo de forma peyorativa, sino que acá nuestros gobernantes anteriores y digamos que hasta los actuales se han dedicado a pelear con el gobierno en lugar de formular. Como representación en la Cámara Baja 3 congresistas, 3 representantes, de los cuales una pareciera que está en independencia, uno en oposición y otra en gobierno, entonces tampoco hay forma de ponerlos de acuerdo a ellos para que vayan a tocar la puerta articuladamente. Y no tenemos un representante en el Senado de la República, que deberíamos al menos tener. Y hace uno. rato pasa eso. Es muy necesario tener y hay un una senador. capacidad, el Quindío también puede tener una capacidad de sacar un senador, si hay una articulación es que nosotros ya lo hemos tenido, claro. O sea, el departamento del Quindío demostró que puede tener un senador o senadora que vaya y represente los intereses de los quindianos, pero lastimosamente no lo tenemos, y quienes han venido al departamento del Quindío y se han llevado los votos del departamento del Quindío, pues no les interesa y no han hecho absolutamente nada por, digamos, como al menos por tocar una puerta para una obra específica, una inversión específica en el Quindío, no ha pasado. William Grisales, gracias por estar aquí en Un Café con JM, y más adelante hablaremos más de política y de ese marketing que tanto conoce usted. No, Joan, muchas gracias a usted, a todo su equipo de producción de este maravilloso podcast, y para mí ha sido un gusto haber estado acá con ustedes. Señores, William Grisales, consultor político, líder social, aquí en Un Café con JM. Nos vemos dentro de 8 días en nuestras plataformas digitales.